Este púlpito es más grande que yo en todo el sentido de la palabra, todo. Pero de plano que pues seguro es mejor aquí arriba, ¿verdad? Así es de que mejor, entre más pequeños nosotros, más grande el Señor. Amén. Así es de que creo que más voy a predicar de lado porque sí es muy grande para mí. Pero vámonos directo, por favor, abran su manual en la página 20. Vamos a proceder al segundo tema. Bueno, no es el segundo tema, pero es lo que procede, lo que sigue, porque mi esposo va a seguir el domingo. ¿Lo tienen? Vámonos por favor a Hechos 1, capítulo 1, versículo 4. Tengo bastante que cubrir y en poco tiempo. Yo sé que ya, pues algunos seguramente ya están cansados, pero yo les sugiero, hermanos, no se vayan hasta que este servicio no termine. Y no dejen de venir mañana. A veces pensamos, yo voy miércoles, jueves, viernes y sábado, me quedo en mi casa, descanso, pero no saben lo que se perderían si no vienen mañana. Y por supuesto el domingo va a ser el final de esta convención, ¿verdad? Así es de que el Señor no ha terminado con nosotros, pero la convención va a finalizar el día, en teoría, ¿verdad? En lo que a la teoría se refiere. Vámonos a Hechos 1, versículo 4. Y el tema que me corresponde a mí es los dones del Espíritu Santo. Y en su manual, yo lo hice así de adrede, puse primero del Espíritu Santo, los dones. Van a ver por qué. Entonces, por favor, ya estamos allí, ¿verdad? Capítulo 1, versículo 4, y dice, estando juntos. Ahora, antes de leer, quisiera que por favor usemos nuestra imaginación y veamos ese cuadro en nuestra mente. Jesús murió, resucitó, y aquí dice, está con sus discípulos, y dice, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Se imaginan la emoción? O sea, les están diciendo, esperen, no se vayan, no se muevan de Jerusalén, y dentro de no muchos días, no les dijo cuántos, solo les dijo dentro de no muchos días van a ser bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días, ¿verdad? Entonces dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Imaginemos ese cuadro. Jesús está a punto de subir a los cielos, volver a su Padre, dando la última instrucción, y aquí ellos todavía no han entendido realmente. Yo me puse a pensar, así como cuando Jesús les decía, yo voy a morir, es necesario que yo vaya a la cruz, ¿verdad? Y ellos lo oyeron más de una vez, y cuando estaba en la cruz, pues unos salieron corriendo, otros lo negaron. O sea, realmente no entendieron. Y de la misma manera Jesús les dijo, voy a resucitar. Si hubieran entendido, hubieran estado todititos en la puerta, en la entrada de la tumba, esperando. Y solo un par de mujeres llegaron, ¿verdad? Entonces realmente no entendieron bien. Y seguramente ninguno de nosotros hubiera entendido bien. Pero aquí de la misma manera Jesús les está dando la última instrucción y les está diciendo, dentro de no muchos días, no se muevan, porque dentro de no muchos días el Espíritu Santo va a venir sobre ustedes. Y lo que ellos vienen y les dicen, Señor, ¿y vas a restaurar el reino? O sea, cuando murió pensaron, bueno, ya se acabó, de plano ya no hay esperanza, ya no va a restaurar el reino de Israel. Y ahora que resucitó le preguntan lo mismo. Entonces Jesús les dice, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Ese no es asunto de ustedes. Pero lo que yo les estoy diciendo a ustedes es que recibiréis poder
cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y este es uno de los pasajes que yo cuando me lo imagino, siempre se me hace, perdón, no estoy acostumbrada a esto. Siempre se me hace un nudo en la garganta porque puedo imaginar el cuadro, ellos hablando, Jesús hablándoles, dando la última instrucción y de repente empieza a ascender. ¿Qué habrán sentido, verdad? Dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos frente a sus propios ojos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Ahora, la palabra poder, hermanos, ahí lo tienen en su manual. La palabra poder es la palabra dunamis. Significa poder milagroso o habilidad sobrenatural. También se traduce como habilidad, abundancia, poder, fuerza, obra poderosa. Y Jesús les dijo dos cosas. Básicamente les dijo, recibirán poder cuando reciban el Espíritu Santo. Y recibiréis, poder cuando sean bautizados, y luego les dice, y me serán testigos. Ahora, no les dijo, solo me desaparezco de sus ojos y corran y salgan y sean testigos. ¿Por qué? Trate usted de convencer con sus propios argumentos a alguien que no conoce al Señor y lo han visto, ¿verdad? Lo hemos visto. No se puede. Uno solo no puede. Y Jesús sabía que ellos solos no podían. De hecho, ni siquiera estaban entendiendo bien. Estaban más preocupados porque restaurar al reino de Israel que porque lo que iban a recibir dentro de no muchos días. Entonces Jesús les dijo, esperen, no se muevan, porque ustedes ahorita no están listos. Sí fueron testigos, sí vieron todo esto por 3 años y medio, me vieron a mí, escucharon la verdad, pero necesitan algo para poder tener la capacidad, la habilidad sobrenatural, el poder milagroso, ¿sí? Para poder salir corriendo y entonces sí ser testigos en todo lo que, pues en todos los lugares que ya leímos, ¿verdad? Y luego entonces la palabra testigo, de hecho, significa un mártir. Esa parte no mucho nos gusta, pero no todos van a ser mártires como Esteban y todos los apóstoles, a excepción de Juan. Pero hay muchas maneras de ser mártir, ¿verdad? Hay muchas maneras de morir. Pero dice, es mártir, también significa grabadora. ¿Y qué hace una grabadora? Le oprimimos un botón y ¿qué hace? Repite cuantas veces nosotros le pongamos lo que está grabado. Entonces, aquí Jesús precisamente les está diciendo, cuando ustedes reciban el poder que necesitan sobrenatural, el poder de lo alto sobrenatural, van a poder entonces ser una grabadora con poder de todo aquello, amén, de todo aquello que quedó grabado en sus mentes, en sus memorias, en sus ojos, mientras Él estuvo con ellos, amén. Entonces, vamos, ahí sigamos por favor en Hechos, siempre 1 y versículo 10, dice, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Imagínense, ellos ya Jesús se había desaparecido y ellos seguían viendo para el cielo. Y les dice, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces, ahora ellos hicieron algo aquí muy bueno. No entendían muy bien. Querían que Jesús restaurara el reino natural, pero hicieron algo bueno. Obedecieron las instrucciones. Y se fueron y dice, entonces volvieron a Jerusalén, como Jesús les dijo, desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro, Jacobo, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacob, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacob. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Hicieron lo que Jesús les dijo, no se movieron de Jerusalén, se quedaron unidos, pero no se quedaron platicando y perdiendo el tiempo, se quedaron unánimes, ¿verdad?, en oración. Entonces, ahora por favor, vámonos, bueno, antes de ir allí, quiero recordarles
y enfatizar esta parte. Antes de que Jesús viniera, antes de que el Espíritu Santo descendiera sobre Jesús, y vamos a leer esto en un momento, el Espíritu Santo sí había descendido sobre muchas personas, y les puse en su manual 2 ejemplos, hay muchos, ¿verdad? El Espíritu Santo descendía sobre muchas personas para que cumplieran con la misión que Dios les había dado, pero el Espíritu no residía en las personas, no permanecía en las personas, porque no había un solo ser humano que tuviera la capacidad, que fuera capaz de que el Espíritu Santo posara sobre él y permaneciera. No había nada, porque de tal manera, perdón, no es el que quiero decir, porque por cuanto todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Amén. Ninguno de nosotros, ni en ese entonces, podía ser templo del Espíritu Santo. Entonces era necesario que Jesús viniera, y vámonos por favor a Juan 1, versículo 31. ¿Lo tienen? Solo que yo no. Estaba viendo el reloj para calcular bien mi tiempo. Juan 1:31. Dice: y yo no le conocía, no sabía cómo era, no sabía quién era. Dice: y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Por primera vez en esta tierra el Espíritu Santo pudo venir y descender sobre alguien, pero no solo descender, sino descender y permanecer. Amén, amén, amén. El Espíritu vino en forma de paloma y descendió sobre Jesús y se quedó en él. Ahora, sí, ok. Ahora, cuando nosotros recibimos al Señor, estaba pensando hoy en la tarde, precisamente el Señor me avivó esto. ¿Se recuerdan del pueblo el pueblo de Israel en Egipto, y cuando Dios los sacó de Egipto, cómo fue que salieron? La última plaga que pues Dios mandó, el juicio que Dios mandó sobre Egipto, fue la muerte de los primogénitos. ¿Se recuerdan? ¿Y cómo fue la instrucción que Dios le dio a Moisés para que le diera al pueblo? Y les dijo: tienen que matar un cordero y rociar la sangre en los postes y en el dintel de la puerta, para que cuando el ángel de la muerte, Shahat, el juicio de Dios sobre pues todo aquel pueblo, viniera, se lo brincaran. Eso significa Pascua, Pesaj, brincar, saltar, pasar de largo. Amén. ¿Y qué era lo que hacía que el ángel de la muerte o el juicio se saltara esa casa? Porque había sangre aquí. Amén. Entonces, en otras palabras, una casa de sangre. Y hoy en la tarde yo me ponía a pensar, la sangre hacía que el juicio no cayera en esa casa y no hubiera mortandad. Pero hay otra cosa que pasa. Cuando nosotros recibimos a Jesucristo, nuestro Señor, a través del arrepentimiento, nosotros activamos esa sangre y, por así decirlo, se forma una casa de sangre. Amén. Una protección que hace que el juicio, cuando venga el final, ¿verdad?, que nosotros no vamos a alcanzar juicio. Nosotros no vamos a morir eternamente. Vamos a vivir eternamente con el Señor. Amén. Ahora, no es por nuestros méritos, es por la sangre de Jesucristo. Y cuando decimos: Jesús, perdona mis pecados y sálvame, automáticamente se forma una casa de sangre. Y no solo no cosechamos la muerte, ¿saben qué sucede? Dice: cuando veas que el Espíritu desciende sobre él y permanece, él es.
Entonces, por eso es que el Espíritu Santo desciende sobre nosotros y permanece. No por usted y por mí. No por usted y por mí. Porque Él ve a Jesús en nosotros. Entonces desciende. Amén. Amén, 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 amén. Aleluya. 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 Esta es la mía. Sí. Eso es lo que hace que el Espíritu permanezca. Ahora pensarán o pensaremos o algo. Hay personas que dicen, pero en el momento que yo recibo a Jesús, el Espíritu Santo viene a mí. Y es cierto, porque el Padre, el Hijo y el Espíritu no están divididos. Dios es uno y uno es su nombre. Y cuando yo acepto a Jesús en mi corazón, viene el Padre y viene el Hijo y viene el Espíritu Santo. Pero una cosa es tenerlo adentro y otra cosa es tenerlo adentro y sobre. Amén. Amén, amén, amén. Así es que a partir de allí, a partir de que hay una casa de sangre en nosotros, o la sangre de Jesucristo, entonces el Espíritu Santo viene y desciende sobre nosotros. Ahora vámonos por favor a Hechos otra vez. Capítulo 2, versículo 3, y entonces vamos a ver el cumplimiento de la promesa que Jesús les hizo antes de ascender. Dice, voy a leer desde el 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, como Él les dijo, ¿verdad? Y de repente, ahora también imaginemos eso, de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Yo me imaginé un tornado, ¿verdad? Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Ahora, esto es algo que ellos nunca habían experimentado, nunca habían visto. Vino una cosa, un viento, un estruendo, y se posó sobre cada uno, lenguas como de fuego, dice, y fueron todos. No algunos, no la mayoría, dice todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Y se recuerdan, pues si pueden leer el resto en su casa, que era el día que celebraban la fiesta de Pentecostés. Entonces había mucha gente de varios lugares y de repente empezaron a oír que hablaban su lengua, su idioma. Obviamente personas que no sabían hablar esa lengua. Si yo ahorita empezara a hablar en ruso, créanme que sería por el poder del Espíritu de Dios, porque no sé ni una palabra en ruso, ¿verdad? Amén. Así es de que ellos, aquí se cumple lo que el Señor les ofreció, les prometió. Y si ustedes leen en Joel 2 también se recuerdan que dice, que habla de cómo el Espíritu Santo iba a descender y los ancianos soñarán sueños, los jóvenes tendrán visiones, etcétera. No estoy en ese versículo, pero se cumplió. El mismo Pedro repite esta porción de Joel. Amén. Amén. Así es de que entonces la palabra bautizo significa arrollar, inundar, cubrir completamente, como con un fluido, manchar, como con tintura. En otras palabras, fueron todos llenos del Espíritu Santo y hablaron en lenguas. Ahora, las lenguas que recibieron fue apenas el principio de todo esto, porque las lenguas que ellos recibieron fue la demostración, la manifestación de que ellos habían recibido el bautismo con el Espíritu Santo. Lo hemos aprendido, el pastor nos ha enseñado, lo dice la palabra de Dios, y recibían el Espíritu Santo y hablaban en lenguas. Entonces, si nosotros no hablamos en lenguas, todavía tenemos el Espíritu adentro, pero lo necesitamos sobre. La manifestación, no dice una, dice la manifestación del bautismo con el Espíritu Santo, de tener sobre nosotros, que lo tengamos sobre nosotros, es el que hablemos en otras lenguas. Amén. Pero no solo les dio lenguas, el Señor no solo les dio lenguas diferentes. Y fíjense que yo ahora pues puse un poco más de atención, pero esta vez les comenté, creo que cuando dimos el testimonio, cuando Dios nos permitió ir ¿a dónde fuimos? A África, se me fue el lugar, Zambia, gracias. Y oramos por los hermanos para que recibieran el bautismo con el Espíritu Santo. Yo dije,
yo siempre procuro escuchar para estar segura que sí están hablando en lenguas, porque a veces oramos o imponemos manos y no escuchamos y a lo mejor la persona todavía no está hablando en lenguas. Y yo dije, ¿y cómo voy a saber yo que está hablando en lenguas si yo no entiendo lo que está diciendo? Pero después dije, bueno, Señor, tú eres Dios, y efectivamente, créanme, que el Espíritu dio testimonio de que eran lenguas. ¿Saben por qué? Una de ellas habló las lenguas iguales como hablo yo. Y yo oí a una persona, una hermana, orar como una hermana de aquí. Cuando el Espíritu la toca, ora. Yo dije, me acordé de ella, dije, igual. O sea, el Espíritu es el mismo. Amén. Así es de que la manifestación del bautismo con el Espíritu Santo son las lenguas. Pero eso le dio a todos por parejo, y a todos nosotros, a todo aquel que tiene a Jesús y quiere ser bautizado con el Espíritu Santo, habla en otras lenguas. Pero no solo le dio las lenguas. Y hemos leído la palabra de Dios, dice que el que habla en lenguas le habla a Dios y no a los hombres. Eso es para nuestra propia edificación. Amén. Cuando nosotros nos metemos en el Espíritu, empezamos a orar y empezamos a clamar su sangre, nos lavamos las manos, los pies y hacemos todo lo que sabemos hacer, pero cuando despegamos, empezamos a hablar en otras lenguas y ni nosotros sabemos necesariamente qué estamos orando. Pero el Espíritu sí. Entonces, pero Dios no solo les dio lenguas cuando los bautizó, también les dio dones. Entonces, por favor, vámonos a 1 Corintios, capítulo 12, y vamos a ir a 3 porciones de la palabra donde menciona los dones, porque son 21 son 21 don que menciona aquí la palabra de Dios, y hay diferentes. Entonces, capítulo 12, versículo 1. Ahí vamos a ir brincando a varios versículos. Me van a seguir y yo los voy a leer. En lo que los buscan, tomo agua. Gracias. Y dice, versículo 1. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Esta palabra ignorar significa no saber por falta de información o por falta de inteligencia. ¿Qué les parece? Ahora ya aprendimos algo acerca de la inteligencia. No estamos hablando de la inteligencia natural, está hablando de la inteligencia espiritual. Y también significa ignorar por renuencia, aversión o mala gana. ¿Qué les parece? Entonces dice, no quiero que ignoren por mala gana, o por aversión, o por ignorancia, o por falta de inteligencia. Por eso les empieza Pablo a decir de qué se tratan los dones. Dice, ahora vámonos al que no ignoréis. La palabra dones espirituales es la palabra, me encanta esta palabra, neumáticos, que no, significa que no son carnales, son dones etéreos, un espíritu divinamente sobrenatural, aliento, o sea, es algo sobrenatural, es algo espiritual. No está hablando de dones o gracia naturales que todos tenemos, por supuesto. Entonces vámonos al versículo 4 y dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Esta palabra dones es la palabra carisma. Esta es una palabra que todos conocemos y manejamos, ¿verdad? Que significa una gratificación divina, liberación de peligro o pasión, un talento espiritual o facultad milagrosa. El Espíritu es quien los alienta y da vida. Son gratuitos y no dependen de nuestra estatura espiritual. No hacemos nada para obtenerlos, vienen del Señor. Y esto es muy importante que sepamos, hermanos. El que Dios nos dé dones es porque nos da su Espíritu Santo, y es porque nos está capacitando, nos está dando las herramientas que necesitamos para ir y hacer lo que nos dijo, que dijo, que fuéramos y fuéramos testigos, ¿verdad? Entonces, para que nosotros podamos ir y seamos testigos de lo que hemos visto y oído, necesitamos los dones espirituales, este carisma, esta gratificación divina, amén, pero no depende de nosotros. Y la tendencia humana es que cuando vemos a alguien fluir en dones, wow, nos impresionamos y decimos, ¡ala, qué tremenda esa persona! Yo quiero ser como esa persona. Pues no es la persona. Es el Espíritu de Dios. Amén. Y no tiene nada que ver con nuestra estatura espiritual. Dios no espera que crezcamos. Los apóstoles, ¿verdad? Apenas Jesús está ascendiendo al cielo y los lanza, los manda, les da el bautismo, los dones y les dicen vayan. Y en el camino van creciendo espiritualmente para ellos mismos.
Entonces no pensemos que que una persona sea usada con dones es sinónimo de crecimiento espiritual, porque entonces muchas veces caemos en lo siguiente: vemos a alguien ser usado por el Señor y cuando vemos su humanidad decimos, ay, entonces ¿para qué? No, hermano, es Dios, no es la persona, no tiene nada que ver con la persona. Amén, amén. Entonces, versículo 5. Y dice, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Esta palabra ministerios es diaconía. Esto también lo escuchamos: ayudar, atender como un siervo, servicio, oficio, administración. Sigo. Y hay diversidad de operaciones. Pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Esta palabra operaciones me encantó porque significa energema. Y muchos de ustedes a veces nos dicen, ¿cómo aguantan? Ahorita que fuimos con los jóvenes, una convención a otra convención, pero ¿cómo aguantan? No somos nosotros, acabo de descubrirlo, ¿saben? Porque nosotros no podríamos aguantar, y todos ustedes seguramente Dios los pone en diferentes situaciones, y cuando es movido por esto, dice energema, efecto, obra, ser activo, ser eficiente, ser efectivo. Amén. Entonces, cuando ustedes digan, wow, ¿cómo pude aguantar? No es uno, es por medio del poder del Espíritu de Dios. Versículo 8. Porque a ya dije operaciones. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, y aquí da el listado en esta porción de la palabra. Palabra de sabiduría. Los menciono de corrido y al final vamos a elaborar en cada uno de los dones. A otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. A otro fe por el mismo Espíritu. Y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Amén, ¿lo tienen? Ahí está en su listado. Está ahora los primeros 11 dones que menciona en Corintios. Ahora vámonos a Efesios, por favor. Y sí, estoy corriendo porque necesito llegar a los dones. Efesios 4, versículo 7. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Esta porción, la palabra gracia, a ver, aquí está la hermana Charis, ¿verdad? Por ahí la vi. Su nombre, esta palabra gracia en griego es charis. A ella le dicen charis. Y es gracia agradable, de manera hecho especialmente la influencia divina sobre el corazón y su reflejo en la vida, incluyendo la gratitud. Y voy a hacer una demostración rápidamente. Le voy a pedir favor a mis ayudantes que corran. En lo que ellos corren, voy a leer aquí. Dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Amén. Muy bien, ahora voy a pedirle favor, a ver, como la que está predicando es una dama, entonces voy a aprovechar eso, perdón, para pedirles a algunas damas que pasen aquí, voluntarias. Son seis, a ver, seis, siempre las jóvenes pasan, ¿verdad? Gracias, señoritas, todas las señoritas. Muy bien. Por favor, súbanse en la primera grada y le voy a pedir favor, no le pregunté antes, pero ahora no puede decir que no, el hermano Ricardo Enríquez, por favor, que pase al frente y él va a representar al Señor. Y dice, y esto de que, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Muy bien, no me puedo mover de aquí, ¿verdad? Sí, ahora sí ya. Muy bien. Tiene que ser 6, gracias Virginia, un aplauso a Virginia. A ver, sepárense un poquito por favor, sepárense un poquito para que puedan, muy bien, pongan aquí las bolsas y saquemos lo que hay adentro y el hermano Ricardo rápidamente va a tomar conforme van saliendo y le va a entregar uno a cada uno, ¿verdad?
Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Ya lo tienen todas? Voy a volver a leer el primer versículo. Dice, falta una. Gracias. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida. El hermano Guillermo está tomando medidas y cada caja mide diferente. Espero. Pues son diferentes, ¿no? Conforme a la medida del don de Cristo. La palabra medida, metrón, una medida literal o figurativa, una porción limitada. Y don es dádiva, un presente, sacrificio u ofrenda. Cuando Jesús se ofrendó a sí mismo, Él estableció una medida para cada uno de nosotros. Nos dio a todos. Cuando el Espíritu Santo viene sobre nosotros, el Señor nos da el don de lenguas y nos da diferentes dones, diferentes formas, diferentes tamaños, diferentes medidas. Ahora, ¿por qué el de Natalie? Siempre le digo otro nombre a veces. ¿Por qué el de Natalie es más grande que el de Natalia? Porque nuestra naturaleza es pensar, pero este yo quiero ese porque es más grande que el otro. Y siempre deseamos. Este es el efecto especial. Y siempre deseamos lo que es más grande, según nuestros ojos. Pero dice que Dios estableció una medida. Dios le dio dones de acuerdo a lo que Él estableció. Él sabe la capacidad que Él le dio a cada persona y de acuerdo a su soberanía, Él decide qué darle a cada persona. Amén. Entonces Dios los repartió. Pero pregunto, ¿todas tienen? Sí. ¿Todas tienen? Sí. Entonces, hermanos, no deseemos el don que alguien más tiene. Porque cada uno de nosotros tiene dones que Dios estableció. ¿Verdad? Amén. Dios las bendiga. Gracias. Versículo 11. Y Él mismo constituyó, aquí está el otro listado, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Aquí da la siguiente, que son apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y siempre, pues, cuando vemos, verá que Dios usa personas de estas diferentes maneras. Siempre deseamos, no siempre, pero muchas veces o muchas personas desean los dones de las personas que están en eminencia o que están visibles. Pero todos tenemos dones y hay dones que no se notan mucho. Pero Dios decide a quién darles cuáles, qué dones darle a cada uno de nosotros. Entonces no deseemos el que otro tiene, sino mejor dejemos que Dios nos use en lo que Él nos dio a nosotros. Amén. Amén, amén, amén. Y recuerden que los dones tampoco son títulos. No son títulos, son dones. Son dones. Si la persona fluye en alguno de estos dones es porque es lo que Dios estableció, pero no son títulos. ¿Amén? Y a la carne le gustan los títulos. Y debemos correr y huir de esos títulos con las actitudes incorrectas. Romanos, ahora vámonos por favor a Romanos, capítulo 12. Versículo 3. Digo pues, ¿quién está hablando aquí en este libro? El apóstol Pablo. Dice, digo pues, por la gracia que me es dada, o sea, por la gracia que le fue dada puede venir y decir lo que va a decir, instruir o dar enseñanza, dar doctrina, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, como dije antes, ¿verdad? Conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Y aquí les puse yo que es más alto concepto y que es cordura, eso lo pueden leer en su casa.
versículo 6. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, y lo enfatiza, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si es el de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Sí, hasta el versículo 8. Entonces, el Señor repartió estos dones también y Él dice, cada uno hágalo conforme a la medida de fe que Dios le está dando para fluir en el don que Él le dio. Ahora, aquí hay una cita que no tengo, por favor, 1 Corintios 14, versículo 12. Así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Esto prueba que los dones es para la edificación de otros. Las lenguas es para nuestra edificación. ¿Amén? ¿Lo tienen? Amén. Ahora, recordemos, los dones no son sinónimo de estatura espiritual. Una cosa son los frutos del Espíritu y otra cosa son los dones. Fruto es naturaleza, es producto de una naturaleza. Dones es un regalo que no hicimos nada para obtenerlo, ¿verdad? Y cada uno de nosotros tiene dones, dones o gracias naturales. Recuérdense que son gracia espiritual, no es una gracia natural, ¿verdad? El otro día con mi esposo nos reímos porque estábamos hablando de algo y por favor, espero que lo tomen a bien, pero estábamos hablando de algo y yo le hice la referencia, le dije, ¿no viste a tal persona? No la vi. No la viste, no. Estaba de tal lado, por tal lugar y creo que estaba de celeste. Y se me queda viendo y me dice, eso no va conmigo, yo necesito el poder dunamis para poder fijarme en esas cosas. Y nos reímos, porque pues esa es una gracia natural, un don natural que Dios me dio, recordar, ¿verdad? Memoria. Y mi esposo dice, no, yo en eso sí no, a eso no me pidas, yo necesitaría el poder dunamis para recordar o para fijarme en esas cosas, ¿verdad? Algunos necesitan el poder dunamis para no olvidar fechas especiales y no meterse en problemas. Pero bueno, vámonos por favor a 1 Corintios 12, ya lo leímos. Estábamos en Corintios 12 y versículo 4. Entonces vamos a ver la clasificación de los dones del Espíritu Santo. Ahora sí vamos a empezar de uno en uno. Versículo 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, y hay diversidad de ministerios, pero el Espíritu es el mismo, y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Entonces, no importa cuál, pues sería la palabra, importa no es lo correcto. Cada uno tiene dones diferentes, pero el Espíritu es el mismo. No olvidemos eso, ¿verdad? Entonces, vámonos, por favor, les puse esta clasificación, los dones de palabra, no de la palabra, dones de palabra, que es palabra de sabiduría. Y dice allí, nos vamos a ir siguiendo el manual, dice capacidad divina para hablar acertadamente, más allá de nuestra estatura espiritual. ¿Lo ven? Vámonos, por favor, a Hechos 6, y eso vamos a hacer, vamos a comentar y leer el versículo que va a hablar por sí solo. Hechos 6, versículo 10. Hoy sí vamos a ir a muchos versículos, como todos los días, como siempre, gracias a Dios. Versículo 10. Esta es la historia de Esteban, una de mis porciones favoritas también de la palabra de Dios. Se recuerdan que estaban con la cosa de que era necesario tener quien sirviera las mesas. No me voy a meter porque si no salimos de ahí. Entonces pusieron a Esteban y Esteban era un diácono. Pero dice, era un diácono, pero una persona que buscaba a Dios. Y dice en versículo 10, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba Esteban. Y era un diácono que servía las mesas. ¿Qué les parece? No podían resistir a la sabiduría. Amén.
Ahora, hay sabiduría por don y hay sabiduría por crecimiento, ¿verdad? Hay personas que pueden guiarnos en sabiduría por el crecimiento que han tenido, pero no necesariamente tenemos que estar crecidos para de repente tener una palabra de sabiduría para alguien y dar exactamente lo que Dios quería que diéramos, que si no fuera por el don espiritual no tendríamos manera de hablar, de decirla, ¿verdad? Ahora está la palabra de ciencia, conocimiento sobrenatural de algo que sería imposible saber de otra manera. Como el ejemplo que dio mi esposo el otro día, de alguien que iba en el avión y de repente Dios le hizo saber que esta persona estaba en una situación y le dio una frase clave que la persona supo y entonces el Señor descendió y pues ya oímos todo lo que pasó, ¿verdad? Y si no, escuche el mensaje del miércoles. Pero palabra de ciencia, a veces de repente simplemente sabemos algo de alguien. Y a veces cosas ni siquiera tan trascendentales. Yo recuerdo que una vez que mi esposo estaba de viaje y yo vine aquí a la iglesia y supe que 3 familias me iban a invitar a almorzar ese día, de verdad. Y así fue. Pues no vi con las 3, no se puede. Entonces, pero hay cosas que Dios nos hace saber de repente, tal persona está mal. O de repente nos acercamos a alguien y le decimos, tú estás triste. ¿Y por qué me dices? Estás triste, ¿verdad? Oremos. Entonces, palabra de ciencia. Ahora, Hechos 5:3. Esa es otra porción bien clásica. Hechos 5:3. ¿Se recuerdan que todos llevaban los bienes y los unían para compartir entre todos? Y de repente, versículo 1, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer. Y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Solo una parte. ¿Por qué no se quedó con todo y ya? Pero, porque si traía una parte, podía echar mano de todo lo que había para todos. Entonces, y también se quedó con otra parte de la que no, ¿verdad? De la heredad. Y versículo 3. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Pedro no tenía manera de saberlo, que solo él y su esposa lo sabían. Y ahí mismo murió y al rato llega la esposa y le dice, y lo mismísimo, ¿verdad? Entonces esto es palabra de ciencia, saber algo que de otra manera no tendríamos manera de saber. Luego sigue diversos géneros de lenguas. Facultad sobrenatural para hablar diversos, no solo uno. Lenguajes no aprendidos para orar, para cantar, interceder o dar un mensaje que debe ser interpretado. Primera de Corintios 14, versículo 18. Me brinqué uno. Perdón. Entonces leamos y regreso al de la profecía. ¿Les parece? Primera de Corintios capítulo 14, versículo 18. Gracias. Y el apóstol Pablo dice aquí, doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. ¿Verdad? O sea, no es la cantidad, sino que obviamente hablaba diversos géneros de lenguas. Amén. Volvamos al de la profecía, me lo brinqué. Inspiración divina para repetir lo que está escrito en el rollo del libro de Dios para alguien o para algo. Recuérdense que Dios les dijo, recibiréis poder, o sea, recibirán una influencia divina, un don natural, sobrenatural para poder ir y ser testigos. Entonces Dios no nos mandó a decir lo que se nos ocurra, dice, sino que Dios nos mandó a ser testigos de lo que hemos visto y hemos oído. Y en este caso, en el don de profecía, es una inspiración divina para repetir, no para inventarme, para repetir lo que está escrito en el rollo del libro de Dios para alguien o para algo. Y sabemos muy bien, mi esposo lo ha dicho muchas veces, que el don de profecía es uno de los dones de los que más se abusa, ¿verdad? Es cierto, la Biblia nos anima
a que todos profeticemos, pero no solo que hablemos por hablar, hermanos, sino que repitamos. Obviamente tenemos que estar en el Espíritu para que el Señor nos use en una cosa tan tremenda, ¿verdad? Y no se trata de que yo digo y Dios respalda, y como ya dije, Dios de plano tiene que hacer, porque ya lo dije. No, Dios no tiene que hacer. Nosotros tenemos que estar conectados al Espíritu de Dios para estar seguros que lo que estamos diciendo es una profecía. Amén. Hechos 21, capítulo 10 al 13. Y permaneciendo todos allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo: esto dice el Espíritu Santo, no yo, ¿verdad? Esto dice el Espíritu Santo: así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Y al oír esto le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. O sea, Pablo sabía que si eso era lo que estaba escrito en el rollo del libro para él quería que se cumpliera la perfecta voluntad del Señor en su vida. Y dijo: no, yo no me asusto lo que Dios diga, ¿verdad? Pero eso es profetizar. Amén. No fue paz y prosperidad, dice el pastor. Amén. Diversos géneros de lengua, ya vimos interpretación de lenguas, no, ese no. Ese nos corresponde. Interpretación de lenguas, facultad de saber de manera sobrenatural el significado de las lenguas o idioma de alguien más, que alguien más habla, y que nosotros no conocemos. Eso es algo, pues, no se ve mucho en todos lados, pero eso es algo tremendo, porque que de repente alguien empiece a hablar en lenguas. De hecho, Pablo, cuando fueron a corregirlo, ¿verdad?, a las iglesias les dio instrucciones de que no todos pueden hablar en lenguas aquí para que se interprete. Una cosa es que todos hablemos en lenguas al unísono y otra cosa es que una persona hable en lenguas y alguien más le interprete. Entonces no pueden ser dos al mismo tiempo, sino dice hágase en orden, uno por uno, ¿verdad? Entonces esto es algo tremendo. Yo sí lo he visto. Y me recuerdo cuando empecé en el Señor, en la iglesia en la que empezamos, se veía mucho esto, hablar en lenguas y de repente alguien tiene la interpretación. Y a veces, a lo mejor muchos de ustedes han entendido lenguas cuando alguien habla y no nos atrevemos a interpretarlas. Pues hoy estamos aquí para animarlos a que dejen que fluyan los dones que Dios les ha dado y al final vamos a orar por cada uno de ustedes para que el Señor avive los dones que están en nosotros y podamos salir y ser testigos. Amén. Ahora sigamos en la siguiente página. El don de exhortación, inspiración divina para hablar con autoridad palabras que convenzan o animen. Allí tienen Hechos 11:23, pero yo quiero leer hoy Hechos 2, ese no está ahí, Hechos 2, también esta es otra de mis porciones favoritas. Hechos 2, versículo 14. Después de que el Espíritu descendió sobre ellos, y algunos empezaron a burlarse, otros empezaron a decir, a lo mejor están ebrios. Entonces, versículo 14, entonces Pedro, que era un pescador, que no tenía grandes estudios, dice Pedro se para y poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Y vino Pedro y se paró y fue testigo de lo que y empezó a explicar lo que estaba pasando. Citó Joel 2. Y ahora vámonos por favor al versículo 36. Y sigue su discurso diciendo: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor
y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Palabras de exhortación. Pedro se paró y empezó a hablar como pues no era su gracia natural, lo más seguro, ¿verdad? Se paró y empezó a hablar y citó Joel 2, citó la palabra y los animó y los exhortó de tal manera que le dijeron: ¿qué haremos? Los convenció. Entonces el don de exhortación no es otra cosa más que una inspiración divina para hablar con autoridad, palabras que pueden convencer, que pueden hacer que unos sean salvos o que otros vuelvan al Señor. Amén. Y obviamente no todos lo tienen, ¿verdad? Cada quien de acuerdo a la gracia que le fue dada. Esos son dones de palabra. Ahora, dones de poder. Y en este listado está la fe, que es la capacidad no natural para confiar y creer en Dios y en sus obras más allá de nuestra estatura espiritual. Amén. Existe una fe natural, que eso todos la tenemos. También y la fe por don, que es de la que estamos hablando, y también hay fe por crecimiento, ¿verdad? Hechos capítulo 3, versículo 16. Y este es el primer milagro que sucedió después de que los apóstoles, de que Jesús ascendió al cielo y los apóstoles recibieron el Espíritu Santo. El primer milagro. Iban Pedro y Juan entrando al templo y había un cojo, ¿se recuerdan? Y obviamente estaba pidiendo limosna y dice, Pedro le dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y anduvo, como diría, caminó, ¿verdad? Se paró y fue sano. Entonces, después de esto, versículo 16, ¿verdad? Él narra, se recuerdan que se volvió un alboroto y empiezan todos a qué pasó y qué es esto, y se asustan, unos se emocionan, otros alegan, y los fariseos, ¿verdad? Como siempre, pero dice, versículo 16, y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Este hombre estaba pidiendo limosna, pero por don tuvo la fe para ser sanado. Amén. Ahora, dones de sanidades, capacidad dada por Dios para sanar enfermos de manera milagrosa. Ahora, en lo que vamos recorriendo por la clasificación de los dones, yo los animo a que ustedes en su corazón y en su mente vayan, pues, seguramente pueden ir haciendo un recorrido a lo largo de su vida cristiana, y seguramente Dios los ha usado más de una vez en estos diferentes dones. Amén. Y no es para que digamos, yo tengo ese don. No, si recuérdense que no se trata de nosotros y no son nuestros, vienen del Señor. Más bien para que digamos, wow, Señor, es cierto, tú me has usado en esto, tú me has usado en aquello, ¿verdad? Y gracias al Señor, toda la gloria es para Él. Dones de sanidades. Hechos 14. Del 8 al 10. No voy a leer todo tal vez, pero... pues es una oportunidad en la que Dios sana. Y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, también, ¿verdad?, por don, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. También fue sanado. Ahora, miren, observemos aquí, Pablo era apóstol de Jesucristo, maestro de la palabra, hablaba lenguas más que muchos, y Dios lo usaba para sanidad y seguramente muchas otras cosas. Entonces, Dios no nos ha dado solo un don, Dios nos ha dado diferentes dones y muchos dones a cada uno de nosotros. El don de hacer milagros es poder para hacer que sucedan cosas que humanamente es imposible que sucedan. Hechos 28, 3 al 6. Voy a mencionar esto porque el Señor me lo está recordando.
volviendo al don de la profecía, no de profeta, es muy diferente. El don de la profecía. Hay personas que procuran esto de tal manera que averiguan la vida de la gente para luego profetizarle de acuerdo a lo que supieron, que ya, pues de otra manera. Eso no es el don de profecía. Amén. Volvamos a hacer milagros. Que dije Hechos 28, versículo 3. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas, ya sé cuál es esta. Es cuando Pablo llega a la isla de Malta y dice en versículo 2, y los naturales, o sea, los de allí, nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, se levantó, recogió ramas y las echó al fuego. Y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, ahora, imaginemos este cuadro. Suena así como, ay, Pablo se le colgó una víbora y no le pasó nada. O sea, a mí me sale una víbora y me muero, ¿verdad? O sea, eso no es cualquier cosa. Él agarró una rama, la echó al fuego y una víbora se le prendió se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros, ciertamente este hombre es homicida, a quien ha escapado del mar, la justicia no deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora, la hizo así, ¿verdad? Obviamente lo mordió. En el fuego ningún daño padeció. Y ellos deben haber estado así como atentos, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Verdad? Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer. Ahora ya no es un homicida, ahora es un Dios. Y así funciona. Pero esto es un milagro, o sea, eso no es posible. Una víbora muerde y uno se hincha y se muere. Pero aquí es un milagro, obviamente, que Dios hizo a través de Pablo. Lo tocó, lo mordió y Pablo solo hizo así y se fue la víbora y siguió con su fueguito y no pasó absolutamente nada. Y el Señor dice, o sea, podemos, si en algún caso alguien toma veneno o serpientes, ¿verdad? El Señor puede hacer el milagro que no nos suceda nada, por supuesto. No se trata de que nosotros vengamos y digamos, les voy a probar un milagro y tomamos veneno. No funciona así. Con el don de sanidades a veces hacemos eso. Yo estoy recordando un ejemplo que en una ocasión en la que se oró por sanidad, mi esposo estaba allí y era un familiar mío y quería ser sano de sus ojos. A mí, yo soy un testimonio. El Señor sanó mis ojos y aunque uso lentes no es ninguna contradicción, pero yo debiera estar ciega de un ojo porque yo tuve un accidente cuando era niña y pude haber perdido el ojo y no lo perdí. El Señor me sanó en una campaña de Gigi Ávila, a quien Dios usaba muchísimo. Amén. Y ni siquiera pudo llegar ese día porque por algún atraso en un vuelo no llegó él, pero su asistente oró, pero Dios estaba allí y me sanó. Yo tenía no recuerdo cuántos años tenía. Pero en esta ocasión, como él sabía que el Señor me había sanado a mí, había una persona que estaba orando por sanidad, para quienes lo recuerdan, al hermano Frank Marzulo, que seguramente ya está con el Señor, y el Señor lo usaba muchísimo en muchos dones. Él agarró sus lentes, los tiró al piso, no lo voy a hacer, le puso el pie encima, los aplastó y pidió que orara, pues los machucó y los rompió, y pidió que oraran por él para que fuera sano. Ahora, yo no le tengo que probar nada a Dios. Si Dios quiere, me sana. El Señor nos envió a orar por los enfermos, pero el que sana es el Señor. No se preocupe, no va a quedar mal. Solo dejemos que Dios sea soberano y Él sane y Él haga lo que Él quiera. En esta ocasión, esta persona tuvo que regresarse porque era lejos de la ciudad. Tuvo que alguien manejar en su lugar porque tuvo que comprar otros lentes, ¿verdad? En fin. Discernimiento de espíritus, capacidad para saber diferenciar la clase de espíritus que pueda tener una persona para poder echarlos fuera. Ya estoy contra el tiempo, ya no voy a poder terminar todo. Bueno, en esto sí, solo cuento un ejemplo también a través del hermano Frank Marzulo
pueden leer es bastante material, hermanos, no puedo cubrirlo todo porque vamos a orar por cada uno de ustedes. Pero recuerdo esta ocasión en la que el hermano ministró y estaba en la iglesia de Escuintla, y en ese entonces, en mi poquísimo inglés, me tocó ayudar al hermano del hermano, que era Ernest Marzulo, para quienes lo recuerdan, y el hermano Frank, no me acuerdo quién le interpretó, porque era una administración pequeña de un grupo de mujeres, y Dios lo usaba a él tremendamente. Oró por una mujer, la hermana cayó al piso y tuvo una demostración demoníaca, una manifestación demoníaca. Cayó la hija y tuvo otra manifestación demoníaca igual a ella. Cayó la nieta y tuvo una manifestación demoníaca igual a la abuelita, ¿verdad? Abuela, hija y nieta, o madre, hija y nieta, ¿cómo sería? ¿Ustedes entienden? Era exactamente el mismo. Ellas tuvieron una manifestación tremenda, asustaba. Entonces él solo las vio y dijo: en el nombre de Jesús, espíritu de, lo que dijo, se va, y lo echó, y las tres fueron libres. Era el mismo espíritu en la madre, en la hija y en la nieta. Entonces es la capacidad para discernir. Ahora, el pastor lo enseñó ayer en el caso del Garadeno. No fue en el caso del Garadeno, sí fue ahí. Cuando le preguntó cómo se llama, sí fue ahí. Le preguntó cómo se llamaba y dijo que era legión, que eran muchos. Pero eso no significa que nosotros cada vez que oremos por espíritus tenemos que preguntarle: ¿y cómo te llamas? ¿Y cuándo empezó? ¿Y cuándo entraste? ¿Y cómo fue? O sea, no nos pongamos a platicar con el demonio, con los espíritus. No nos corresponde. Dios nos manda a orar, pero eso sí, si tenemos el discernimiento del espíritu, vamos a saber exactamente decir: espíritu de tal, sal fuera en el nombre de Jesús. Y si no sabemos de qué es, solo reprenda el espíritu y se va a ir. Amén. Pero a veces podemos empezar a buscar tener formas, y no funciona así. Es el espíritu el que sana, el que libera. Amén, 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 amén. Así es de que dones de enseñanza. No tengo nada de tiempo. 5 minutos. Apóstoles son personas enviadas, establecer los fundamentos. Voy a decir lo que dice y ustedes buscan los versículos en su casa, ¿les parece? Apóstoles, personas enviadas a establecer los fundamentos y la doctrina cristiana con una autoridad especial dada por Dios. Es un enviado. No solo es abrir grupos, es un enviado para establecer doctrina. Es una persona que tiene que tener la formación de la palabra de tal manera que pueda enseñar y establecer los fundamentos y la doctrina. Amén. Profetas, personas que enseñan y hacen volver a los creyentes a la palabra de Dios. Los profetas saben destruir y arrancar lo carnal en los hombres para construir el reino de Dios en ellos. Lean ese versículo, todos, pero en Jeremías, cabal, Dios le dice: yo te he puesto para arrancar, para destruir, sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Luego, los evangelistas, personas que enseñan y difunden el evangelio de salvación. Eso debiéramos ser todos. Como dijo el pastor, somos ministros a tiempo completo, en el bus, en el carro, donde vayamos. A donde vayamos tenemos que ser ministros de tiempo completo, ¿verdad? Así es que si Dios nos pone en determinada situación, debemos ser evangelistas todos. Pastores, personas que cuidan, alimentan y conducen el rebaño de Dios. Y los maestros, personas que enseñan la palabra de Dios de manera particularmente estructurada, ordenada y clara. Amén. Los dones de servicio, los que ayudan, el don de suplir una necesidad con el respaldo sobrenatural de Dios. Yo he visto eso, cuando Dios unge a una persona y Dios le da el don de ayuda. Miren, lo pueden hacer otras personas, pero la persona que tiene el don de ayuda, Dios le abre unas puertas tremendas. Y solo hace un par de llamadas y ya te lo conseguí, ni te preocupes. Y alguien pasó todo el día tratando de hacer algo y no logró nada. Pero la persona que tiene el don de ayuda, ¿verdad? Porque es Dios. Los que administran, capacidad dada por Dios para organizar y dirigir a otros. Amén. Ahora, no estoy hablando de un administrador, porque un administrador fue a la universidad y se preparó para ser un administrador.
Estoy hablando de gente que no tiene la capacidad y la formación natural y de repente Dios le da el don y la capacidad sobrenatural para dirigir a otros. El servicio, el don de darse a los demás. Ahora, aquí puse una nota que no está allí en sus manuales. El hecho de que esto no sea necesariamente el don en el que yo fluyo, no significa que estoy exento de darme a los demás. Porque entonces estaríamos contradiciendo lo que dice la palabra de Dios, que en qué se resume la ley: amarás a Dios y a tu prójimo. Entonces, yo no tengo el don de dar, eso lo tiene otros, el don de servicio, así es que yo tranquilamente, no. Todos tenemos que darnos a los demás, pero hay gente que tiene un don especial para darse a los demás. Yo recuerdo en una ocasión a alguien a quien Dios le habló de una manera sobrenatural en sueños, y Dios le hizo ver que necesitaba formar esto en esta persona. Y me pidió de manera especial ponerle en determinadas, ayudar en algo, porque necesitaba obligarse a formar esto en esa persona porque estaba quedándose corto o corta. Repartir, la gracia especial para compartir y repartir nuestros bienes. Ahora, eso también es una gracia especial. Hay gente que reparte y Dios le da. Reparte y Dios le da más. Y sigue repartiendo y Dios le da más. Es un don especial. Y a Dios nunca le vamos a ganar dando. Él siempre es el que da más. Pruebe, dé y va a ver cómo Dios le da más. Ahora, no demos con la intención de que así Dios me da más, porque entonces no es un don, entonces no va a recibir igual. Amén. Presidir, capacidad sobrenatural para liderar a otros. Y hacer misericordias. Esto es algo lindo. Dice, el don de ser movidos por la necesidad y la miseria de otros y actuar. Y a veces vemos una necesidad y dice uno, ay, pobrecito, pobrecita, pero, pobrecito, pobrecita, pero tal vez solo por él o por ella. Pero hay gente que no puede quedarse quieta. Hay gente que dice, tengo que hacer algo, tenemos que hacer algo. Podemos hacer esto, podemos hacer aquí, podemos hacer allá. Y tienen un don y unas puertas abiertas para darse a los demás, porque tienen el don de hacer misericordias. Amén. Ahora vámonos por favor a este versículo, sí lo vamos a leer. Segunda de Timoteo, y voy a pedir a los músicos que suban porque vamos a ministrar y a orar. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 3 al 9, y esto sí lo voy a leer todo. Segunda de Timoteo 1, 3 al 9. ¿Lo tienen? Dice, doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Y no voy a ir a ese versículo, pero en Jeremías prueba que Dios, desde antes de que Jeremías fuera formado en el vientre, Dios ya lo había enviado por profeta a las naciones. En otras palabras, dice, Dios nos dio esta gracia desde antes de los siglos. Dios estableció en el rollo del libro, en el libro de la vida, lo que cada uno de nosotros, o la manera como cada uno de nosotros va a fluir, los dones que Él decidió darnos, hermanos. Pero dice, te aconsejo que avives el don del fuego de Dios, que avives el fuego del don de Dios que hay en ti. Y yo estaba pensando y meditando, una de las razones por las que no vemos mucho
en estos últimos tiempos y debiéramos ver más a los cristianos fluir en los dones. ¿Saben por qué es? Una de las razones es porque el cristianismo se ha limitado, o los cristianos han limitado su vida cristiana a dar vueltas en círculos y solo estar enfocados en sus propias batallas, porque no mantienen el fuego de Dios avivado en sí mismos. El Espíritu Santo desciende sobre nosotros, pero muchos de nosotros estamos dando vueltas en círculos y el enemigo está ganando la batalla cuando nosotros solo estamos dando vueltas en círculos, peleando nuestras propias batallas de la carne. Hoy venzo, mañana me caigo, hoy venzo, mañana me caigo, y no hay manera que caminemos para adelante, y solo estamos dando vueltas en círculos. No digo todos, pero muchos cristianos hoy en día han limitado su vida cristiana, su ir a la iglesia, reciben la fuerza que necesitan y en la semana no logran serle fieles a Dios, porque no están avivando el fuego de Dios que hay en ellos, porque no buscan a Dios en su palabra, porque no buscan a Dios en oración, en lo secreto, en su cuarto, en su casa. Entonces dice: yo te aconsejo que avives el fuego. Fuego y amor son sinónimos. ¿Cómo voy a yo estar fluyendo con los dones del Espíritu si yo estoy avivando el amor, si yo estoy avivando el fuego, amando a Dios todos los días de mi vida en mi cuarto secreto de oración? Por lo tanto, hermanos, los aconsejémonos los unos a los otros, avivemos el fuego. Fuego y amor, como dije, es sinónimo. Aviven el fuego que un día recibieron cuando el Espíritu Santo descendió sobre la casa de sangre que hay en nosotros. Entonces vamos a poder fluir, dice, como le dijo Pablo a Timoteo: yo te aconsejo que mantengas ese fuego bien avivado. El don que hay en ti, no lo dejes dormir. Hay gente allá afuera, el mundo allá afuera se está hundiendo en el pecado, en las tinieblas, y los cristianos, muchos cristianos dando vueltas en círculos. Hermanos, ya es tiempo de que salgamos, nos levantemos y digamos: Señor, ayúdame a mantener mi relación diaria contigo, todos los días de mi vida, a amarte, a buscarte porque te amo, no a buscarte para que me uses, sino a buscarte porque te amo. Y el fuego va a estar avivado, el Espíritu Santo va a estar avivado en nosotros, el amor por Dios va a estar avivado en nosotros, de tal manera que cuando vayamos a algún lugar, de repente el Señor va a empezar a hacernos fluir en el don de ciencia, el don de profecía o el don de sanidad o lo que sea. Miren, hermanos, yo estaba estudiando ayer, y mi esposo es testigo de esto. Yo estaba estudiando ayer y la cabeza me hacía así, tenía un dolor de cabeza tremendo, y quienes me conocen saben que cuando tengo este dolor de cabeza me dura hasta 3 días y es bien fuerte. Y yo dije: estoy estudiando de los dones del Espíritu Santo y tengo el dolor de cabeza. Agarré mi cabeza y me impuse las manos y ordené y hablé sanidad para mi cuerpo, y el Señor me sanó así. Amén. Así es que ya es tiempo que nos levantemos y no se nos olvide que están los dones. No se nos olvide el poder que tenemos no se nos olvide que el mismo Espíritu que se movía sobre la faz de las aguas cuando Dios dijo: sea la luz, es el mismo Espíritu que usted y yo tenemos adentro y tenemos sobre. Amén. Así es que voy a pedirle a mi esposo que suba, a los pastores que se coloquen donde ya saben que se van a colocar, y vamos a hacer una cosa: vamos a ungirlos a todos con aceite. Los pastores los van a ungir, los hermanos, los pastores y sus esposas, y luego mi esposo y yo vamos a imponerles manos para que los dones empiecen a fluir de otra manera. Amén. Pero ustedes van a buscar a Dios todos los días de su vida para mantener el fuego avivado. Amén. ¿Están listos, hermanos? Hay gente allá afuera que necesita que usted sea testigo, que usted le cuente lo que Dios ha hecho en su vida, lo que Dios ha hecho a través de su palabra y de su Espíritu. Amén. Así es de que los pastores ya saben dónde se van a colocar, los hermanos Jurado allá, los hermanos Urruel aquí, y la hermana Cristel con la hermana Sandra también ya saben qué van a hacer. Quisiera, por favor, que me den una muestrecita, Cristel. Y solo explico esto y le voy a entregar a mi esposo. Ok, muy bien. Gracias, hermano Erika. Tenemos esto para cada uno de ustedes. Y este aceite está ungido con el nombre de Jesús.
Pero los pastores los van a ungir, vamos a hacer una fila de mujeres y la hermana de este lado y la hermana Flori va a ungirlas. El hermano Eric va a ungir a los hombres aquí y aquí otra fila de mujeres. La hermana Norma las va a ungir y el hermano Arturo los va a ungir a los hombres. O sea, 2 filas de mujeres y 2 filas y hombres. Y nosotros aquí, sí, en las orillas allá, o aquí, perdón, aquí y allá. Y después de que pasen para que los unjan, pasan en esta fila de regreso. Y mi esposo y yo vamos a estar ahí. Yo voy a imponerle manos a las mujeres y mi esposo le va a imponer manos a los hombres. Y después de eso les van a dar a cada uno de ustedes una botellita que está ungida con el nombre de Jesús. Al final mi esposo va a orar por todos para que los dones que Dios le dio a cada uno fluya a través de este aceite. Amén, amén, amén. Le doy a mi esposo. Ese aceite no es para usted, ese aceite es para que usted unja a alguien más con ese aceite. Amén.